quienes las emiten. Este programa es clasificación A, apto para todos los hinchas criollos. Ya empieza Rojo Sin Máscara. Bienvenidos. Todos con la hinchada del Nacional, gracias por la invitación. A los tiempos que voy a dar una declaración y conversar sobre una de mis pasiones, que es el Club Deportivo El Nacional. Ahí siempre a las órdenes y bueno, ahí dispuesto a atender sus preguntas e inquietudes, ¿no? Queríamos conocer un poco, también tenemos la información que, bueno, usted está a cargo de defender a ciertos ex trabajadores del Club Deportivo del Nacional, o si no es a su totalidad de ex trabajadores que han hecho demandas. Queríamos conocer un poquito de esto, doctor. ¿Cómo va avanzando el caso? Bueno, mi estudio jurídico, que se compone de varios, más de 10 abogados tenemos acá, se le han solicitado los servicios profesionales de un buen grupo de ex trabajadores del Nacional que fueron despedidos ya en la época de pandemia, incluso antes también, por efectos de decisiones caprichosas de la señora Vallecilla. Esto evidentemente se ha acumulado. Creo que estamos llevando más de 15 causas que ya se han obtenido sentencias. Y claro, ahí viene la parte humana, ¿no? Una cosa es, nosotros tenemos el sentimiento por el club, esta pasión que a veces es inexplicable, pero también viene la otra parte. La institución se compone de personas, y uno de los componentes humanos de la institución, del Nacional, aparte de su hinchada, es el capital humano, es decir, quienes trabajan para la institución y han trabajado muchos años. En esa parte, nosotros, fiel a nuestros principios desde el punto de vista profesional, lo que hemos hecho es patrocinarles para que se defiendan para defender los derechos de ellos, se reconozcan, se respeten los derechos de los trabajadores. Se ha conseguido ya las sentencias, pero hemos tomado la precaución, porque así nos faculta la ley, de demandar solidariamente, es decir, también a la señora Vallecilla por sus propios derechos. De tal forma que en esta materia, en materia laboral, la ley permite una solidaridad electiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador finalmente puede decidir a quién cobrar. Y entonces, en ese sentido, ya con varias sentencias en que la señora no ha pagado, no ha cumplido, se inició un juicio de concurso de acreedores que se conoce como el juicio de insolvencia. La señora ya se le ha dictado el auto de presunción de insolvencia. Esto quiere decir que la señora está considerada como fallida, está con prohibición de salida del país. Recién nos entregaron el oficio, por algunos motivos no entregaron antes del Mundial. La señora tenía la prohibición antes del Mundial, pero ahora está con la prohibición de salida del país, está con el inicio de un proceso un proceso de investigación en la Fiscalía para ver si es que esta insolvencia no es fraudulenta. Adicionalmente, en otro proceso está ordenado el descerrajamiento de su propiedad, de la casa, para ingresar con la policía y con el perito y el depositario para realizar el avalúo, para que se elabore el informe de avalúo previo al remate del inmueble. Las cuantías aproximadamente de estas demandas superan, este rato las que están ya ejecutándose superan los $400,000, ¿no? Y obviamente están otros procesos. De eso nosotros podemos dar fe. Hemos visto también en la página web que hay otros acreedores, lamentablemente, y claro, las sumas por las cuales la señora ha endeudado al club por su capricho y por nefasta administración, superan fácilmente el $1,000,000, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros decir. Ahí, repito, estamos haciendo cumplir lo que eventualmente, si nosotros hubiéramos sido directiva o nos tocase ser directiva, lo primero que debemos hacer es respetar los derechos de las personas, ¿no? Los derechos de los trabajadores, generar un buen ambiente de trabajo, pero sobre todo concentrarnos en eso. La principal obligación de un empleador es
satisfacer estas necesidades, estos derechos de los trabajadores para que haya un buen ambiente, ¿no? Un buen clima. Y en esto hay varias posibilidades, se puede llegar a hacer acuerdos, pero la cuestión es cumplir, no llegar al punto de, como ocurrió en meses pasados, de que los trabajadores contratados por ella misma para reemplazar a quienes despidió, resulta que ni siquiera se les pagó y estaban bochornosamente en desprestigio para el club, encadenados afuera del complejo. Esas imágenes trascendieron a nivel nacional. Y eso es lo que está pasando. Entonces, estamos esperando, ¿no es cierto?, que estas sentencias se cumplan. En los próximos días se realizará esa diligencia. La señora tiene que hacer lo posible si no quiere pasar ese bochorno de que la policía y el perito y todos ingresen a su casa a hacer este avalúo con una orden judicial de descerrajamiento, es decir, porque la señora se ha negado reiteradamente a ello. Recordemos que la señora es especialista en aquello. Recordemos que el Nacional hace varias semanas tenía cerradas las puertas del club, incluso con un letrero que denigraba a toda la institución, que decía está dañado, el timbre dañado, es decir, como si el Nacional no tuviera ni siquiera la capacidad de pagar un timbre, ¿no? Pero eso se debía a estas artimañas que utiliza la señora, que lamentablemente actúa así porque no conoce de los principios deontológicos del derecho, porque realmente no es abogada, no tiene el título, no se ha graduado y realmente no ha estudiado. Entonces esa es una de las razones por las cuales utiliza este tipo de argucias y no actúa con rectitud para poder respetar los derechos de los trabajadores. Doctor Andrade, qué gusto, muy buenas noches. Le saluda César Chalá. Creo que ya se ha solucionado por ahí un poco el inconveniente de señal y demás situaciones, así que agradeciendo a usted por su presencia acá en el programa para poder dilucidar todo lo que acontece con el club, todas las situaciones, por ahí anomalías y también lo que le esperaría al club en el futuro. Teniendo en cuenta un aspecto muy importante que usted acaba de mencionar, doctor Andrade, y es la situación actual del club como tal, la situación de la dirigencia, situaciones bastante bochornosas, deplorables, que, como bien menciona usted, han trascendido a nivel nacional. Y teniendo en cuenta también lo que aconteció el día de ayer, una nueva multa para el Club Deportivo Nacional de $63,000. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Cómo analiza? ¿Qué faltó ahí para que las personas que están a cargo de poder velar por todo el cumplimiento del espectáculo, de que todo se encuentre bien enmarcado en lo que Conmebol determina como tal, no se haya cumplido y ahora, hoy por hoy, el club tenga que asumir con esa deuda? Se supone que el club participa para obtener réditos económicos y no pues para perderlos. Desde luego, César, es una gran pregunta y además una inquietud que todos los hinchas y socios tenemos, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta situación de crisis ya estamos relatando que ni siquiera se han pagado los sueldos de los trabajadores, de los ex trabajadores y todo eso? Y encima, es decir, recibir una multa que es por una clara negligencia, por incumplimiento de parte de la directiva, digamos por una novatada. Y esto obedece al origen mismo de la elección de la señora. Es decir, lamentablemente, creo que la hinchada, pero los socios y creo que quienes realmente son el poder fáctico en el club fueron engañados por parte de la señora. Es decir, la señora se presentó como alguien solvente, como que tenía contactos, que iba a traer inversiones y todo eso, y en la práctica no tenía nada de experiencia. Es decir, había dirigido en alguna liga barrial donde había tenido problemas, y ese era el antecedente. Había supuestamente sido abogada de el presidente de la federación, Luis Chiriboga, pero ya sabemos en qué terminó todo ello. Es decir, no había realmente experiencia por parte de la señora y esa es la consecuencia. Cuando tenemos una participación internacional, lo primero que nos ocurre es una novatada, es decir, no se cumplen los parámetros establecidos por la FIFA, que están ya en reglamentación clara. Es decir, nadie en el Nacional, ni la señora, ni su esposo, que además es empleado aparentemente del club, que recibe sueldo del club, que funge de jefe de seguridad y de coordinador de todas estas actividades, resulta que no se han dignado en leer los reglamentos, la normativa, el manual de procedimiento para los clubes que dicta la FIFA, para la Conmebol, para las competiciones
internacionales, y resulta que tenemos estas sanciones. Ahí, claro, se dirá que la señora va a apelar, así siempre dicen, ¿no? Que va a apelar y que esto se rectificará. Nada de eso nunca ha ocurrido, y las sanciones obviamente afectan y agravan la situación del club. Si el club iba a recibir $150,000 por su participación, resulta que ahora serán menos $63,000. Imagínense lo que eso significa, descontando todos los costos de movilización y todo eso. O sea, realmente es un grave perjuicio para el club. Creo que no podemos seguir con estas improvisaciones, no podemos seguir aprendiendo en el camino. Se necesita gente, personas que estén preparadas, que sepan de legislación deportiva, que sepan de dirigencia deportiva, y que evidentemente con un equipo de trabajo capaz, cada uno cumpla su rol. No podemos esperar que un club funcione si la señora está parada en las boleterías, despacha los boletos, además atiende a los revendedores, ¿no? Porque eso es lo que se ha visto en las ventanillas del club. Adicionalmente se para en la puerta para recibir y ver quién entra y quién sale, y todo eso. Ya pasaron esos tiempos. Aquí se trata de tener un equipo de trabajo competente, que cada quien cumpla su papel. Entonces, ahí tenemos la consecuencia de esta improvisación, de esta falta de capacidad, de esta falta de conocimiento, y las consecuencias las sigue pagando el club. Eso es lo grave, ¿no? Adelante. Doctor, le salió. Mi pregunta va enfocada, es, si usted llegara a presidir el, ¿cuál sería su plan de trabajo o había tenido instrucciones? Perdón, doctor, ahí creo que tuvimos una pequeña interferencia. Quiero remitir la pregunta que ha hecho Jonathan, más bien. La pregunta era, bueno, nosotros vemos que está el Nacional con una directiva que pues, tiene sus fallas, tiene un equipo en decadencia en sí. Si usted llegaría a presidir al Club Deportivo Nacional, ¿cuáles serían sus propuestas para que el Nacional mejore de todo, salgamos del bache que ahorita nos encontramos, ¿no? De tanto en cuanto a demandas, a multas y demás temas también. Esa era la pregunta, doctor. Sí, Jonathan, logré escuchar un poco entrecortado, ¿no? Pero, a ver, Gente Roja, y bueno, tengo que aclarar en principio que no he decidido todavía volver a participar como candidato para presidente del club. La ocasión anterior la hice con todo el riesgo, pero con todo el cariño y toda la pasión para coadyuvar al club, para salir de esa crisis en que se encontraba. Hoy por hoy hemos visto que han pasado 4 años y todo lo que advertimos nosotros en la campaña se ha cumplido lamentablemente. El club han sido 4 años desperdiciados y lamentablemente tuvimos que ser prácticamente un equipo ascensor. Es decir, estuvimos en la A, descendimos, pasamos 2 años y ahora hemos ascendido al lugar de donde nunca debimos descender. Y claro, nos ahogamos, y a veces los hinchas, después de todo este largo periodo de mediocridad, nos hemos acostumbrado a alegrarnos con estos pequeños triunfos. Dice, campeones de la B. ¿Cuándo en la historia del Nacional nos vamos a alegrar de haber sido campeones de la B? ¿Cuándo en la historia nos vamos a alegrar por tener o ganar partidos a equipos con los cuales, sin ser peyorativo, es decir, no los teníamos ni de lejos, ¿no? Que pensábamos iba a ser rivales de tales equipos? Y bueno, ya vemos que ha ocurrido lamentablemente lo que nosotros en campaña en esa ocasión advertimos. Eso es lo que ha ocurrido. Mientras tanto, como ustedes ven, mi agrupación Gente Roja, quien habla, nos hemos mantenido firmes de nuestras posiciones, con nuestros proyectos. ¿Para qué toco este tema? Es porque nosotros habíamos establecido un proyecto serio para el Nacional, que obviamente tenía 4 ejes, ¿no? Y que es perfectible, que debe actualizarse. Si es que nosotros decidimos participar en estas elecciones, lo haremos con candidatos propios
y sobre la base de un proyecto, es decir, no solamente Washington Andrade, hay otras personas, por ejemplo el ingeniero Nelson Narváez, y hay otras personas profesionales de capacidad probada que forman parte de Gente Roja y que eventualmente podrían hacer bien su trabajo. Yo todavía no decido porque estoy bastante atareado con mi trabajo, con las defensas que estoy haciendo en casos mediáticos, ayudando a mucha gente, que estamos nosotros luchando por defender sus derechos. Ahora recién terminé la defensa de los señores militares que están justamente involucrados en el caso 30S, conseguimos el éxito. Recibí hasta una llamada de felicitación por parte del ministro de Defensa, quien fue vicepresidente del club y con quien no teníamos buena relación, pero para que vean, recibí el agradecimiento de buena parte y de muchos oficiales de Fuerzas Armadas. Es decir, digamos que mi posición en Fuerzas Armadas, por efectos de esta defensa y de otros casos que estoy llevando, podría decirse que es privilegiada, muchos me ofrecen su apoyo, pero tengo que ser realista con esto, ¿no? Y creo que todos debemos ser realistas. Si es que el comando conjunto, lamentablemente, y en el Nacional opera así, si el comando conjunto no decide dar el apoyo efectivo, es poco probable que otra directiva pueda llegar. Yo lo intenté la última vez y cuando estábamos cerca de conseguirlo, faltando una hora para conseguir ese objetivo y que el Nacional se democratice por fin, por primera vez en su historia, resulta que nos mandaron dos buses aquí en Quito y un bus en Esmeraldas, así de claro, ¿no? Y eso desequilibró la elección. Y eso es lo que puede pasar. Entonces, ya por un tema de seriedad, si nos vamos a arriesgar a terminar siendo el juego, el comodín de la señora Vallecilla, y si no cambia esta cúpula o la mentalidad de esta cúpula, y prefiere mantener al club en una situación de mediocridad, va a ser difícil que yo me decida a participar. Eso lo digo abiertamente. De ahí nosotros tenemos un plan, como les digo, que es perfectible, que tiene 4 ejes, en un eje administrativo financiero, que lo tenemos sumamente cubierto. Tenemos el otro eje, el eje principal, el que primero, que sabemos que es el eje deportivo, es decir, el equipo de primera y toda la formación. Y tenemos evidentemente el eje, uno de los ejes que debe ser importante en el club, es el eje de marketing, ¿no? Que debe apuntalarse, reposicionarse a la imagen del Nacional. No solo basta con ganar los partidos o con regresar de categoría, eso tiene un boom, pero si seguimos en la misma onda sin desarrollar un proyecto serio de marketing, vamos a seguir, es decir, cada vez empeorando nuestra situación, ya desde el punto de vista de hinchada, ya desde el punto de vista económico también, sin generar recursos, porque hoy lo que mueve es mucho el tener una campaña sostenida de marketing, es decir, tener un plan de marketing. Y el proyecto insignia de Gente Roja, que es la construcción de nuestro estadio. Ya hemos visto estos 4 años, después de que la señora también ofreció que iba a construir un estadio, que tenía un plan de construcción del estadio, ya hemos visto que no se ha movido absolutamente nada, ni siquiera se ha hablado de aquello. Y hemos visto estos viacruces que han tenido que pasar el mismo equipo y también la hinchada, sin saber a veces en qué estadio vamos a jugar, sin poder exigir mejores condiciones en el estadio Atahualpa, y a veces teniendo que recurrir a estadios que este rato están para la categoría de fútbol de segunda división, como el estadio de Sangolquí. Es decir, realmente es una situación. Entonces, de ahí la necesidad. Todo lo que dijimos nosotros en campaña hace 4 años, que la necesidad de un estadio, ahora todo el mundo está discutiendo, y eso nos alegra mucho, que todo el mundo, más allá de que escucho a algunos hinchas, a alguien que puede tener buenas intenciones, pero que evidentemente no sabe ni cómo hacerlo, ni cómo empezar. Se habla de hacer otro estadio tipo barrial de 10.000, 12.000 personas, de así empezar. No, ese es un pensamiento mediocre, ¿no? Hay que pensar en grande porque el Nacional es grande. Entonces hay que desarrollar un proyecto y construir nuestro estadio que tenga la capacidad, es decir, no vamos a ir remendando un estadio, porque a veces en esos remiendos nos quedamos ahí, ¿no? Hay que hacer un estadio grande, de 4ª generación,
Yo tuve la suerte de asistir al Mundial, pero no solamente me fui a distraer en el fútbol. Fui y viajé con uno de los profesionales más destacados y creo que es uno de los expertos mejor reconocidos en el Ecuador de infraestructura deportiva y construcción de estadios y escenarios deportivos, el arquitecto Ramiro Padilla. Él me acompañó y conseguimos con él, porque él es miembro de una asociación de constructores de escenarios deportivos, conseguimos varias citas, visitar todos los estadios, pero desde el punto de vista no para ver el fútbol, sino para ver su estructura, su construcción y todo eso. Vimos adicionalmente, es decir, nuevos modelos, nuevas formas, ¿no es cierto?, de construcción, y adicionalmente tuve la oportunidad de mantener reuniones con constructores y también con inversionistas. De ahí, luego de que el Ecuador no clasificó, pasé una semana adicional en Dubái, y en Dubái sostuve algunas reuniones con posibles inversionistas, porque nosotros llevamos, siendo responsables, porque tenemos un proyecto serio, llevamos un portafolio digital donde tenemos el plan Masa realizado por un arquitecto, el que realizó ese plan Masa es el arquitecto que ganó el concurso para el Parque Bicentenario, el que diseñó el Parque Bicentenario. Entonces, llevamos la actualización de las 22 hectáreas que tenemos, que están asignadas al Nacional, pero no nos hemos consolidado con la compra en el Beaterio. Y entonces hemos llevado todo el proyecto y hay un interés serio de varios inversionistas que están dispuestos incluso, si yo me decido es decir, participar con el proyecto, están dispuestos incluso a emitir una carta de certificación de fondos y de la posibilidad de esta carta de intención de apoyar el proyecto, ¿no? No queremos decir con esto que nos hemos casado con nadie, porque alguien dirá el interés, se tratará de decir que hay un interés y que ya se tiene visto. No, por un tema de seriedad, evidentemente tenemos conversado, pero cualquier asignación, en el caso de que se llegue a realizar este proyecto, será con toda transparencia, con total transparencia, con declaraciones juramentadas de bienes de todos los que participen en la Comisión Pro Estadio y siempre en beneficio del club. Pero sí podemos darles esa buena noticia de que sí hay mucho interés y de que tenemos un proyecto serio, ¿no? No estamos hablando de empezar a remendar la cancha de Tumbaco ni nada de eso, ¿no? Tenemos un proyecto serio y es perfectamente posible hacerlo porque tenemos estudios de prefactibilidad. Así que creo que debemos pensar en grande. Si no pensamos en grande, nunca vamos a llegar a posiciones estelares, ¿no? Entonces, ese es el reto y esa es la vara que nosotros les ponemos a todos los que quieran ser candidatos. Y no por vender humo, ¿no? Como la señora Vallecilla o tal vez algunas otras personas. Pero nosotros sí tenemos un proyecto serio que lo vamos a poner a disposición y que esa debe ser la discusión en el Nacional. La directiva que tenga la capacidad de hacerlo. Ese es el reto que tenemos nosotros. Y si participaremos con estos proyectos, ¿no? De ahí cada uno de estos ejes, cada una de estas iniciativas que tenemos, las tenemos plasmada en un plan de trabajo, repito, que habrá que actualizarlo, pero tenemos la visión clara, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a trabajar en las divisiones formativas. Uno de los proyectos que nosotros tenemos y que lo tenemos bastante adelantado es que el Nacional, con esta autolimitación de no poder contar con extranjeros, es que consigamos nuestros extranjeros. ¿Y cuáles son nuestros extranjeros? Son los hijos de nuestros migrantes que ya en esta etapa, luego de esta lamentable migración del 99, del 2000 y todos esos años posteriores, y ya hemos visto que varios de los jugadores incluso integran la selección nacional. Entonces el Nacional lo que tiene que hacer es hacer un scouting internacional, ahora que es relativamente más fácil, y que los extranjeros nuestros sean los hijos de los migrantes, que son ecuatorianos, ¿no es cierto? Y que ya han pasado por procesos de formación en escuelas, en clubes, ¿no es cierto?, de Europa, de otros países, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Y ellos eventualmente no pueden tener una oportunidad en sus clubes, en los clubes de primera de Europa, pero pueden tener una oportunidad en un club de primera de Ecuador, y nos podemos encontrar con muchos talentos, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema que hay que trabajarlo seriamente, que el Nacional tiene que ir por esa vía,
si es que en algún momento la asamblea y la mayoría de socios no decide que autoriza de que se puedan contratar extranjeros. No es de esa mi visión, pero si esa fuera una decisión, nosotros no dudaríamos también, como siempre he dicho, en hacer lo mejor para el Nacional, siempre rompiendo paradigmas, ¿no? De eso se trata, porque lo que hay que tratar es de que no solo vamos a tener el estadio, esto tiene que estar acompañado de un proyecto de consecución de logros a nivel internacional. Para eso, evidentemente, tenemos que trabajar bastante duro, sentar las bases con nuestras divisiones inferiores, ¿no es cierto? Sentar las bases de tal forma que un proyecto integral, al terminar la construcción del estadio, que se proyecta que sea en 3 o 4 años, ahora las técnicas de construcción son mucho más rápidas si hay el debido financiamiento, resulta que también esté acompañado de un proceso, es decir, de un equipo fortalecido para, en el año de inauguración del estadio, ¿no es cierto? Hay que soñar pero con los pies en la tierra. Evidentemente, se pueda conformar un equipo que empiece a pelear esos logros internacionales, evidentemente sin renunciar a la competencia en el campeonato nacional y todo eso, porque eso, repito, es lo que jala el trineo. Eso es en líneas generales, ¿no? En líneas generales lo que nosotros podemos decir, lo que soñamos para el club. La cosa es cómo lo hacemos, y para eso se necesitan recursos económicos. Y de eso se trata, ¿no? De la consecución de recursos económicos, de la capacidad de gestión. Parte de la crisis del Nacional es que el Nacional estuvo acostumbrado con las dirigencias, con los dirigentes militares, los generales, que prácticamente ni se despeinaban porque tenían la contribución obligatoria de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, normalmente terminaban con superávit, es decir, los generales que eran designados prácticamente al dedo para presidir el Nacional no hacían mayor esfuerzo de gestión. Las empresas cercanas a las Fuerzas Armadas le daban su contribución, su apoyo y todo funcionaba bien. Modelo de gestión que en ese momento funcionó por muchos años con bastante éxito. Pero luego, cuando ya esta obligatoriedad desapareció, el Nacional no ha podido y los dirigentes no han tenido la capacidad de desarrollar un plan de marketing para reenamorar a sus socios, para conseguir que los socios no sean 10.000 de las Fuerzas Armadas, sino que vuelvan a ser los 40.000 de los miembros que existen, ¿no es cierto? Y eso se hace solamente con estrategia, con marketing. A lo mejor por su formación los generales están muy elitistas, ¿no? Entonces no son capaces eventualmente de generar una reunión, de golpear las puertas de una empresa, ¿no es cierto? Y de tener contacto, de capacidad de gestión, pero verdadera, ¿no? Aquí no se trata de decir eventualmente yo soy experto en marketing y por eso van a venir y todo eso, ¿no? Ya sabemos, para eso hay que tener experiencia, para eso hay que tener contacto, para eso hay que tener fuelle y capacidad de gestión, visión y presentar un proyecto serio. Eso es lo que nosotros presentaríamos, ¿no? Perdón que me... No, tranquilo, qué pena, doctor Andrade. Disculpe que le interrumpa, justamente porque usted acaba de topar varios puntos importantísimos, pero hay uno que me llama bastante la atención y que creo que a toda la hinchada de nosotros en este programa nos ha dado vueltas la cabeza durante toda esta temporada del periodo de la actual presidencia y demás, o de la actual dirigencia, es justamente el tema de marketing. Hemos podido darnos cuenta de que el club militar desde hace algunos años acá no ha realizado estrategias como tal de captación de socios, de por ahí de promover actividades que ayuden a incentivar el que el hincha o el socio del club acuda a los estadios, que llene masivamente. El Nacional es un equipo de historia, es un equipo grande del Ecuador en el cual llenaba estadios en otras provincias y ahora eso ya no se da. Entonces, justamente en base a lo que usted enmarca, doctor Andrade, en el caso hipotético, como bien usted menciona, aún no está decidido a participar para las próximas elecciones, más o menos, ¿qué estrategia usted podría adoptar de marketing? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué se debería o qué no se debería hacer para poder conseguir una mejor estrategia como tal? Ah, sí, perfecto. A ver, el eje de marketing es una de las principales patas que sostienen esta mesa de nuestro proyecto, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí tenemos y contamos con grandes profesionales. El ingeniero Nelson Narváez, que ha sido por varios años presidente del Colegio de Marketing, obviamente él ha conformado y él es de la idea de conformar una comisión de marketing, él es un experto en marketing, y en eso nosotros desarrollamos en nuestro proyecto
tenemos y podemos actualizarlo, ¿no es cierto?, el hecho de justamente realizar estas campañas. Miren lo que acaba de ocurrir para que ustedes nos den la razón qué es lo que está pasando. Mucha gente se admira y dice el doctor Chango y todo eso del Mushuruna, la capacidad de gestión y todo eso. El doctor Chango acaba de hacer recientemente una feria utilizando el domo rojo de uno de nuestros miembros de Gente Roja para hacer una feria, y está por desarrollar una especie de feria en todas las provincias, que era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Es decir, llevando y tratando de sentar raigambre del club y todo eso. Mira lo que acaba de hacer el doctor Chango. Nosotros eso lo tenemos plasmado hace más de 4 años en el proyecto del Domo Rojo, que es una campaña sostenida de marketing que implica un domo con capacidad para 600 personas, para efectos de llevar a cada capital de provincia, utilizando, por ejemplo, la capacidad instalada de los recintos militares en cada capital de provincia, para efectos de hacer una feria nacional, ¿no es cierto?, para llevar los souvenirs, todo eso, que es un vehículo publicitario que lo que hace es acercar al club en cada una de las provincias, capitales de provincia, y que a veces coincida con que el nacional vaya a jugar también. Es decir, esta es una de las herramientas que nosotros, por ejemplo, tenemos, y que recién vemos que, por ejemplo, en este caso el doctor Chango, vemos que la ha utilizado recién. Eso, quien es el dueño de este domo rojo es parte de Gente Roja, incluso estaba de candidato. Resulta que me convence y me dice, mira lo que acaba de hacer el doctor Chango, lo que nosotros habíamos pensado ya hace tiempo, ¿no? Modernizar el tema de la posibilidad de asociarse, darle un mejor servicio, establecer beneficios que sean reales, que sean atractivos para que el socio, para que el hincha se convierta en socio, y el mismo militar se convierta en socio, ¿no?, el que ha dejado de ser socio regrese. Como por ejemplo la posibilidad de ofrecerle beneficios más del doble de lo que eventualmente él nos aporta. Y esto es un tema también de marketing. Por ejemplo, si nosotros le ofrecemos descuentos, ¿no es cierto?, eso es un tema hipotético, se ofrece descuentos y todo eso se cuantifica, se ofrece, por decirle, un servicio, una membresía, una ventaja, todo eso vamos sumando, y en teoría nosotros podemos decir que le estamos ofreciendo al socio nacional, si es que utiliza esto en los descuentos, si es que consume todo eso, y así movemos también a nuestros auspiciantes, resulta que termina recibiendo un beneficio de $200, $300, versus que tiene que pagar, digamos, por su asociatura mínima, que ahora es $10, $120 al año. Si recibe 240 en beneficios potenciales, haciendo uso de compras útiles y todo eso, podemos tener. Estas son algunas de las ideas que, por cierto, están plasmadas, ¿no? Sería bastante largo ponernos a contarles cada una de las iniciativas, pero tenemos mucho. De esta parte se encargaría obviamente el equipo competente de marketing que nosotros tenemos, liderado por el ingeniero Nelson Narváez, quien potencialmente puede ser el candidato a presidente, pero creo que aquí debe darse una combinación. Aquí no necesitamos tampoco un marquetero de presidente del club, porque en cambio los otros aspectos están abandonados, es decir, que sabe también un marquetero de la parte deportiva. Entonces, esto no se trata de alguien, sino se trata de conformar un equipo liderado por alguien que evidentemente tenga experiencia, que tenga capacidad de gestión y que tenga el panorama claro. Entonces, este líder, ¿no es cierto?, que encabece la lista y encabece el equipo, tiene que formar este equipo de trabajo en todas las áreas, y eso es lo que se necesita. En eso podemos decir que Gente Roja tiene una serie de profesionales, la mayoría son profesionales en diversas áreas, y tenemos conformado, es decir, la posibilidad de presentar una lista con un equipo de trabajo que pueda cumplir todas estas funciones y todas estas áreas, para que no nos pase lo que le acaba de pasar a la señora Vallecilla, lamentablemente, con el club. Y claro, no se trata tampoco aquí de que vamos a formar una lista para darles trabajo a los amigos, a los panas, y para que vengan, es decir, hacer una lista con los panas que no tienen trabajo y que vengan acá, ¿no es cierto? Debe ser una lista formada con responsabilidad, con gente probada en sus áreas y todo eso, ¿no? Creo que para ser presidente del Nacional no hay que improvisar, hay que demostrar en su vida
en la vida, en que uno ha podido construir algo, pues no ha podido fomentar empresa, que ha podido por lo menos consolidar. Digo, yo como abogado tengo que demostrar pues que tengo un estudio jurídico, gracias a Dios, por ejemplo, tengo que referirme a eso, pero que he construido un estudio jurídico con oficinas en diferentes provincias, que tengo un equipo de más de 12 abogados y todo eso, que tengo más de 25 años y que somos uno de los estudios jurídicos más sólidos de acá. Entonces yo puedo presentar mis credenciales en lo que he hecho, ¿no? Y por ejemplo, alguien que diga, entonces, claro, yo soy experto en marketing, pero resulta que no ha podido consolidar ni siquiera una agencia de marketing, ni podido consolidar una empresa, ni nada de eso, y eventualmente cuando se ha puesto a vender algo no ha logrado ni siquiera vender esos productos. Discúlpenme, vamos a tener, o tendríamos, si es que personas así se presentan de candidatos, otra vez otra vallecilla, es decir, engañados para que alguien venga a practicar con nuestro club. Modestia aparte, yo puedo decir que he pasado por la dirigencia deportiva, he sido representante del Nacional en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en cierta forma he contribuido eficazmente en el ámbito que me ha tocado cuando yo era síndico del Club del Nacional, ahorrando en el Nacional más de $4 millones en demandas, consiguiendo para el club con el caso del Chucho Benítez, que luego se benefició el general Manjarres, consiguiendo aproximadamente para el club como recursos más de $600,000, es decir, por derechos de formación y por este reclamo que hice en el caso del Chucho Benítez cuando nadie creía que tenía el Nacional derecho, porque lamentablemente el Chucho falleció sin jugar un partido oficial, pero ya jugó un partido amistoso, nosotros ya jugamos un partido amistoso por su club, y nosotros creímos en eso, hicimos toda la gestión y el Nacional pudo beneficiarse de eso. Eso es una carta de presentación, sabemos lo que hacemos. Yo fui el gestor, y ahora tengo que decirlo, yo fui el gestor de contratar en ese momento a Insúa, y creo que fue uno de los mejores momentos de los últimos años del Nacional durante las 10 primeras fechas en que estuvimos punteros a los años. Lamentablemente yo me fajé con todo el mundo, incluso con Jorge Yunda, cuando creían que no se podía contratar. Yo hice la gestión, yo le contraté a Insúa, y vino Insúa, toda la hinchada lo quería y empezó a funcionar bien. Lo malo es que no tuvimos el seguimiento, y eso fue lo que Insúa me reclamó al final y me dijo, oye, me ofreciste esto, ¿cómo fue posible? Y ahí ya no era mi responsabilidad porque yo era síndico del club, pero por ejemplo, yo sé que podemos hacer grandes cosas y las estábamos haciendo, pero lamentablemente no hubo el acompañamiento de la directiva ni del directorio, y se tomaron algunas malas decisiones, y en esa parte ya no pude influir porque yo era el síndico. Pero sí puedo decir que me alegré mucho en esas primeras 10 fechas, porque todos en el club, en ese directorio, saben perfectamente que yo fui quien le traje a Insúa, yo fui quien negoció, y yo fui quien negoció su salida sin perjudicarle en un centavo al club. Tengo fotografías y documentos de ello. Es decir, yo fui responsable con mi decisión. Digo, lamentablemente, luego el acompañamiento del directorio, para efectos de estar presentes, cuando estábamos punteros, era el momento de mantenerles al día a los jugadores, era el momento de ir a hacer prácticamente, es decir, darles un buen ambiente, todo eso para fortalecer. Eso es lo que me reclamó Insúa cuando se fue. Y ahora lo puedo decir, no es ninguna deslealtad, pero esa es la verdad. Entonces yo sé que lo puedo hacer, yo sé que puedo hacer funcionar al club y de manera eficiente, y más todavía con este proyecto estadio. Créanme, y no es fanfarronería lo que les voy a decir. Si yo hubiera ganado las elecciones anteriores, créanme que estuviéramos terminando la construcción de nuestro estadio. Pero así son las cosas. Así que esta es la invitación a soñar, ¿no? A pensar en grande. Debemos pensar en grande. Yo les quiero transmitir algo, brevemente, una idea rápida, ¿no? Y a toda la hinchada del Nacional. Así como ustedes están puestos la camiseta, yo desde muy joven, yo toda mi vida he sido hincha del Nacional, a pesar de que mi papá, en paz descanse, fue hincha de la Liga, y creo que por eso nació la rivalidad. Yo he pasado todas las etapas que debe pasar, creo, un dirigente y alguien para aspirar a ser presidente del Nacional. Yo fui hincha, así como todos ustedes, puesto la camiseta en las gradas, con bandera y todo eso. Yo fui parte de la primera carnetización de la Marea Roja, hasta ahora tengo el carnet de la Marea Roja con los anteriores. Yo estuve en las gradas. Yo a mi hija, inclusive a mi primera hija, fue cheerleader del Nacional cuando alguna vez habían esas mascotas y todo eso. Yo he pasado por todas las etapas del Nacional. Y luego, por supuesto, que me forjé, estudié todo eso, siempre con esa visión. Jamás abandoné mi equipo.
he ido todas las temporadas al estadio, he acompañado muchas veces a otros partidos y todo eso cuando el Nacional disputaba grandes cosas, incluso después. Y me formé. Doctor. Y en algún momento luego aspiré a ser presidente del Nacional y creo que he pasado por todas las etapas del Nacional. Eso es lo que a lo mejor no Doctor, buenas noches, discúlpeme. no les gusta de pronto a varios oficiales de las Fuerzas Armadas que piensan que de pronto un hincha nacido de las gradas del Nacional no puede llegar a ser presidente del Nacional y solamente tiene que ser alguien relacionado con las Fuerzas Armadas. Perdón que me alargue. No se preocupe, doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, con toda claridad. Buenas noches. Wilson Muñoz le habla, doctor. Doctor, me parece muy bien lo que ha planteado usted, lo que también se vio los planes a futuro. Sí, sería maravilloso toda esa situación. Pero ahora abarcándonos un poco a la realidad, doctor. Su partido, en este caso Gente Roja, si en un caso ganasen la dirigencia para la próxima temporada, ¿cómo sería factible de que ustedes tomaran una solución para que el Nacional? En este momento se ha hablado mucho sobre la demolición del Estadio Olímpico Atahualpa, algo que es un tema muy preocupante, ya que este ha sido la casa del Nacional por muchos años. Y usted sabe que el proyecto estadio no es de la noche a la mañana, entonces el Nacional en este momento tendría que buscar casa. ¿Qué tendrían ustedes planteado si llegasen a la dirigencia? ¿Qué tuviesen ustedes planteados para llevar al Nacional a qué reducto, a dónde jugar de local? Desde luego, ¿no? Esto, si es que eso se llegase a dar, vamos a ir en el hipotético, a pesar de que el proyecto del Estadio de Atahualpa también es otra cantaleta, ¿no? De nunca acabar. Ya hemos tenido varios proyectos, varias intenciones. En algún momento se me ofreció, incluso por parte de la Concentración Deportiva, que es la propietaria del estadio, se me ofreció y se me pidió participar en una comisión conjuntamente con el asesor jurídico en ese momento, hace un par de años aproximadamente, en ese proyecto. Conozco bien, pero lamentablemente es algo que todavía no se materializa, ¿no? Pero claro, ¿qué tenemos que nosotros buscar? Primero, que este momento como club, creo que debemos no solamente exigir que ese club, que ese estadio que arrendamos y que ocupamos tenga las condiciones necesarias para que pueda dar las garantías básicas a los hinchas y todo eso, y para la participación adecuada. Pero también tenemos que contribuir para aquello, ¿no? O sea, hay que buscar la generación también de recursos para contribuir para ello, y buscando acuerdos para efectos de ver si es que la vida útil del Estadio de Atahualpa, mientras no se remodele y toda esa cuestión, pueda servir. En el hipotético caso que realmente se pueda llegar a dar eso hasta que construyamos nuestra casa propia, obviamente tenemos que buscar alternativas. Y esas alternativas pasan por establecer y hacer lo siguiente. Podemos nosotros recurrir a estadios, ¿no es cierto?, en un convenio. Ya sabemos cuáles son los estadios que existen acá. Entonces tendríamos que hablar y manteniendo buenas relaciones con los propietarios de los estadios. Tenemos un grave problema al asistir al estadio de la Liga. Ya sabemos que hay un riesgo potencial por la rivalidad, lamentablemente, que existe entre las hinchadas, ¿no es cierto? Pero evidentemente tendríamos que establecer candidatos. Obviamente tenemos un estadio de Laucas, que en una forma hay un buen convenio. Hay el estadio del Independiente también, el nuevo, que eventualmente puede llegarse a un convenio. Y eventualmente no podemos descartar también la opción de jugar en otros estadios cercanos, en provincias cercanas, que pueden ser como Ibarra o como puede ser la Tacunga, ¿no es cierto? Y podemos buscar otras opciones. Esas son las opciones, pero esas opciones son las que nos quedan en función de que no tenemos casa propia. Y entonces esto evidentemente tenemos que plantearlo, pero esto siempre será dentro del marco de la conveniencia del Nacional y acompañado también con la posibilidad de que con buenos auspiciantes esto se convierta también en atractivo para quienes nos rentan el estadio, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces tenemos que buscar esas soluciones, y si es que se da el tema del estadio de Atahualpa, pero repito, como están las cosas, es poco probable que realmente se dé el tema del Atahualpa, ¿no? Doctor, buenas noches. Acá tenemos una pregunta también, pues,
En caso de que, bueno, hipotéticamente, como ya usted lo menciona, ¿no? Que todavía aún estén, veremos de que sea usted se lance la candidatura por la presidencia del Nacional. Tal vez ustedes, como agrupación Gente Roja, tal vez ya tendrían contacto con ciertas empresas o en este caso, pues, alguna fuente económica para lograr todo esto que nos acaba de conversar en cuanto, pues, a lo que es el estadio y también entrar con marcas importantes, ¿no? Porque recordemos que Lucía Vallecilla, cuando recién se lanzó a la presidencia, ella prometió, bueno, ella ya había mencionado ciertas marcas. Me parece que entre una de esas estaba Cervecería Nacional, estaba Claro, y pues al fin y al cabo no entró con ninguna. En este caso, usted, doctor, o su agrupación más bien, ¿tendrían ya algunas empresas de las cuales podríamos tener algo seguro para en caso lleguen ustedes a la presidencia? Disculpen. A ver, miren, nosotros tenemos empresarios, gente que es parte de Gente Roja que se dedica a estas actividades y que tiene mucho roce con ellos. Yo mismo puedo decir que tengo contacto con varias empresas. Nosotros tenemos la posibilidad, como ya les planteé, tenemos la intención de un inversionista para efecto de desarrollar el proyecto Estadio, que viene también con una inversión para apuntalar la situación del club, ¿no es cierto? Pero aquí nuevamente vamos a caer en lo siguiente. Es decir, quien diga nuevamente que viene con 1 millón, 2 millones de dólares y que viene a poner la plata de mecenas y toda esa cuestión, esos tiempos ya pasaron. Todo aquel que pone dinero está esperando que su dinero se le devuelva, por lo menos se le devuelva, o si no, ganar. En el mismo caso del Independiente, el club prácticamente es de propiedad de quien lo financia, ya sabemos, ¿no es cierto? El dirigente que lo financia, todo eso, pero lo que busca es un rédito económico, y eso es lo que tiene que buscarse un club, es decir, un club tiene que generar ingresos, ¿no es cierto? En el caso del Nacional es sin fines de lucro, pero evidentemente tiene que generar ingresos para poder conseguir el éxito deportivo. Nosotros tenemos varias intenciones de apoyo, pero esto se trata de gestión, eso se trata de capacidad de gestión, y eso es a lo que me refería en una pregunta inicial, en una respuesta inicial, cuando nos referíamos a que tenemos la capacidad de poder hacer acuerdos. Pero esto no es en función de decir, ir a golpear la puerta, rogar y toda esa cuestión, no, es un ganar-ganar. Existe una reforma a la ley y existe emitido un acuerdo ministerial por parte del Ministerio del Deporte e incluso también por el SRI, que contempla la posibilidad de que las empresas que inviertan en proyectos deportivos, auspicien a deportistas o a clubes en proyectos deportivos, recibirán el 100% de exoneración de lo que inviertan. Me explico. Si digamos, voy a poner el ejemplo, cualquier otra marca, no quiero mencionar este dato ninguna marca, pero digamos una Telefónica, alguna empresa de celulares, ¿no es cierto? Invierte $1 millón en un proyecto deportivo atractivo. Ese millón le entra al Nacional para todo el proyecto, pero esa empresa se beneficia no solamente de la publicidad y de auspiciar, sino también se beneficia de una exoneración de $1 millón, o sea, del 100% de la inversión que realizó. Como ustedes notan, es un ganar-ganar. Pero esto tiene que ser manejado técnicamente. No, esto no es simplemente de un proyecto, ya he hecho un proyecto para presentarlo, de ser el caso, presentarlo a cada una de las empresas, ¿no es cierto?, para efectos de que se beneficien de esta exoneración y de esta publicidad gratuita que terminaría siendo al invertir. Es decir, un proyecto importante. Sí tenemos muchas marcas, no voy a caer en aquello de anunciar y comprometer los nombres de determinadas marcas, porque también nos han pedido y nos piden de que, mientras que no haya este manoseo de parte de las marcas. Además, una de mis características, yo no miento, yo digo lo que corresponde. Que contamos con los recursos para poner inmediatamente y estabilizar el club, los contamos. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Pero que contamos con la capacidad de gestión para generar recursos inmediatamente, sí. Tenemos múltiples ideas que pueden y que nacen incluso de la misma autogestión del club. Hay que saber que también el club cuenta con un presupuesto. Ese presupuesto está compuesto en porcentajes,
Primero, los derechos de televisión. Hay que pelear porque los derechos de televisión se respeten, ¿no es cierto? Hay los otros ingresos, la asociatura que recibe el Nacional. Eso hay que fortalecer inmediatamente. Es decir, hay una serie de posibilidades que nos van a permitir sostener un presupuesto razonable. Pero tenemos, en cambio, que generar recursos para empezar a pagar la gran deuda que tiene el Nacional, ¿no es cierto? Yo no creo, nadie que esté en sus cabales va a decir, yo voy a meter 5 millones y voy a pagar la deuda que tiene el Nacional y con eso yo avanzo. No es verdad. Quien diga eso, la señora Vallecilla, digo que metía 1 millón y todo eso, no ha metido absolutamente nada, porque este rato ya echa las cuentas, realmente ella se está beneficiando realmente de los ingresos del club porque no da las cuentas transparentemente, ¿no? Ella, su marido, creo su familia, están trabajando en el club, es decir, están viviendo del club, esa es la verdad. Entonces aquí no hay tal inversión, ni tales préstamos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser realistas, contamos con los recursos económicos. Imagínense ustedes que nosotros venimos con todo este discurso. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a meter a una situación tan difícil para quedar tan mal, o para nosotros simplemente entrar a defraudar a la gente y después no pagar los sueldos ni siquiera a los jugadores o a los trabajadores? Por supuesto que no. Sabemos cómo hacerlo, tenemos los recursos y la capacidad de gestión, pero eso sí, lo que queremos es cambiar, revolucionar el modelo de gestión del Nacional para que el Nacional no dependa de préstamos de mecenas ni nada de eso, sino que el Nacional genere más de lo que produce y ese excedente le permite también pagar sus obligaciones, ir bajando este déficit que tiene, ¿no? Doctor, una consulta más, acá una pregunta también que algunos hinchas nos hemos estado formulando, es que nosotros por parte de la persona encargada, me parece que es el señor Machuca, y de la actual presidenta, habían mencionado que ellos se lanzarían a la reelección, y por otra parte también ellos decían que no iban a dejar soltando algo que ellos con tanto esfuerzo han logrado. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? ¿Cree, en las últimas asambleas que hubo, pues se notó muy claro que hubo un fraude en cuanto a que inclusive me parece que ustedes estuvieron demandados, ¿no?, por un hackeo supuestamente? ¿Cómo va ese tema también, doctor? Que eso también a la hinchada le interesa mucho, ¿no?, de escuchar que la presidenta dijo que iba a lanzarse a la reelección, y por otra parte también, pues en este caso el esposo, jefe de, me parece, seguridad, dijo que ellos no iban a dejar votando esto, que les costó bastante. ¿Qué opina de eso, doctor? Bueno, debo empezar por decir que la señora no ha logrado nada, ¿no? No ha logrado nada, es decir, nos llegó a la B, nos mantuvo ahí en la B y luego hemos regresado a la A, es decir, no ha logrado nada realmente, ¿no? En el plano internacional tampoco hemos logrado nada. Si hemos clasificado a las copas ha sido realmente de relancine gracias al Independiente, ¿no? O sea, esa es la verdad, a los éxitos del Independiente. En cuanto a lo otro, el señor Machuca, hincha del Barcelona, hoy metido a ser dirigente del Nacional por la fuerza sin que nadie le haya nombrado, recibiendo un sueldo del Nacional. Resulta que no ha aportado nada al Nacional, hoy por hoy, aparte de quitarle el sueldo, de hacerse pagar un sueldo prácticamente sin hacer nada y tratar de figurar, porque él es político, se ha declarado político, hasta candidato a presidente dijo que quería ser, pero bueno, a veces son sueños de perros, ¿no? Mucha gente también sueña de esa forma, sin ninguna base, pero el señor Machuca no ha puesto nada, y resulta que ahora pretenden decir que ellos tienen realizado préstamos al Nacional y todo eso, y eso no es verdad. Ventajosamente ya se emitió una reforma en la UAFE y también en el SRI para que hagan las auditorías a los clubes y justifiquen sus ingresos. O sea, no solamente la cómplice, a veces la Liga Pro se convierte en cómplice de acuerdo a su conveniencia por cálculos electorales para recibir el apoyo para las reelecciones y todo eso, la Liga Pro, a veces en la Federación también, pero hoy hay instituciones que tienen que hacer el control. Ahí lamentablemente vamos a tener desagradables sorpresas. Y en cuanto a la reelección, yo creo que ningún hincha que se precie, que quiera al club y que ame al club después de estos 4 años desperdiciados, quiera que la señora se reelija, y peor aún el cónyuge, ¿no? Entonces, yo no creo que estemos dispuestos a aquello.
Eso evidentemente la señora hace ese discurso porque lo que pretende es manipular a lo mejor las elecciones para quedarse, ¿no es cierto? Y seguir viviendo del club, que eso es lo que está pasando. Creo que ahí los hinchas debemos darnos cuenta. Quien les está hablando en este momento es quien participó en las elecciones en la última ocasión. Y hemos tenido la paciencia de ver qué es lo que pasa, y muchas veces hemos levantado nuestra voz, hemos forzado a que se cumplan las asambleas. Ahí tenemos que hacer una culpa también los otros hinchas que no apoyan, o los que se desgarran las vestiduras en el teclado, en el Twitter y en las redes sociales, pero en realidad no son mis socios, o no colaboran, o cuando tienen que ir a las asambleas no van, o los que yendo a las asambleas, que se dicen expertos en marketing y todo eso, cuando toca aprobar el informe de marketing no levantan ni la voz y votan para que se apruebe por unanimidad un informe de marketing, lo cual es vergonzoso, ¿no? Lo cual es vergonzoso. Entonces, esto tiene que cambiar, esta mentalidad. Por eso yo abrigo la esperanza de que también, si hay un cambio en la cúpula militar, si hay un cambio de visión también en la cúpula militar, y eventualmente actúan con responsabilidad y todos nos unimos desde la parte militar, los socios militares en servicio pasivo, los socios civiles, nos unimos y decimos, a ver, saquemos adelante un proyecto, saquemos adelante, construyamos nuestro estadio, por fin construyamos nuestro estadio. Bueno, todos estamos dispuestos a renunciar posiciones, inclusive si es que esa fuera la intención. Pero si la intención es solamente llegar al club por figurar, llegar al club por cumplir un sueño de ser presidente del club y todo eso, y luego sin pena ni gloria terminar como la señora Vallecilla va a terminar y todo eso, no estamos en nada. Yo les digo categóricamente, mi sueño no es ser presidente del club. De hecho, muchas veces, incluso con la señora Vallecilla, yo le había ofrecido apoyarle para que ella sea presidenta si me dejaba ser presidente de la Comisión Pro Estadio para construir el estadio. Mi sueño es cumplir el sueño del hinchado, es que nuestro equipo salte al césped de nuestro estadio. Y puede ser utópico, pero el mundo se mueve con esos sueños. Yo recién que estuve allá en Dubái, estuve en la torre Burj Khalifa, y ahí había un letrero de quien construyó la torre más alta del mundo. Dijo que alguna vez había propuesto y tenía como sueño construir la torre más alta del mundo. Y cuando era muy joven, todos se burlaban y decían que era un sueño. Todo eso se puede conseguir, todo eso se puede conseguir. Y entonces, si no nos proponemos grandes cosas, lo que vamos a seguir en estas disputas intestinas, ¿no? Así que mi posición, eventualmente si yo no soy candidato, es empujar siempre el proyecto estadio. Y si es que puedo colaborar desde esa posición para que se construya efectivamente el estadio, desde esa posición voy a estar. Esa es en realidad mi posición de cara, y por eso he tenido incluso que arriesgarme y lanzarme de candidato a presidente del Nacional, porque sé que si el presidente del club no apoya para la construcción del estadio, no se puede hacer. Pero en realidad el fondo del tema es la construcción de este proyecto, de este estadio, que le va a dar sostenibilidad en el tiempo al Nacional, si no el Nacional tiene un grave riesgo de desaparecer o de andar deambulando de categoría en categoría, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias por aportarnos con todo esto acerca de toda la situación que amenaza al club como tal. Y en cuanto a ello, doctor, dos preguntitas en una. Justamente que usted toca el tema del estadio y es algo que retumba en los oídos del hincha del Club Deportivo Nacional. Todo lo que usted vivió en Qatar, la experiencia por ahí, empresas que podrían financiar este proyecto, la inversión como tal. ¿Podríamos, doctor, tal vez hablar de números, de cifras, de cuánto costaría hipotéticamente poder realizar o ya poder plasmar la idea del estadio? Y otro, doctor, en la retina del hincha siempre ha estado de cualquier persona, por más amor que se tenga la camiseta, una persona que se lance a la dirigencia o a la presidencia de un club no lo hace solo por el amor, sino tal vez por algún rédito económico. ¿Cuál es la motivación de gente roja, doctor, para poder por ahí intentar llegar a la dirigencia, teniendo en cuenta que hablamos de un club con muchas deudas, con déficit, en el cual no existe ganancia? ¿Cuál sería por ahí la motivación de querer lograr llegar a la dirigencia del club? Gracias, doctor, de antemano. Empiezo por última parte, César, y creo que Wilson y Jonathan y todos los que están viendo este programa, que son hinchas del Nacional, comparten lo mismo.
esa inexplicable pasión y cariño que sentimos por nuestra institución. Es decir, es esa una justificación en principio, ¿no? Pero ahí viene la otra parte, y ahí tengo que reiterar, el sueño de devolverle al Nacional todas las alegrías que en algún momento me dio. Es una motivación muy importante. Y ver a mi gente, yo quiero mucho a mi gente, yo digo a mi gente nacional, yo soy hincha del Nacional no por los militares ni nada de eso, ¿no? Yo soy hincha del Nacional porque creo en los ecuatorianos. Ver sonreír a la gente humilde, a la gente pobre y todo eso, porque el Nacional, el raigambre del Nacional es popular, ¿no es cierto? A diferencia de otros equipos que son más elitistas y todo eso. Pero el raigambre del Nacional, acá en la sierra al menos, que es popular. Entonces, ver sonreír a mi gente y dar un mensaje positivo para que el ecuatoriano sepa que podemos hacer grandes cosas con esta mentalidad de jugar solo con nacionales, de apostar a los nuestros, es una de mis motivaciones. Y claro, ahí está el tema de ponerse como una meta en la vida, de decir, voy a contribuir para que se construya el Estadio del Nacional, que fue uno de los sueños que tenía desde joven. Y creo que cuando ya tenemos las capacidades para hacerlo, la posibilidad de hacerlo, creo que hay que empujar eso. Si mi posición de retarles a todos y de ponerles la vara alta para que piensen en hacer el estadio, contribuye a que se construya, aunque yo no lo haga, con eso me voy a sentir satisfecho también. Pero repito, tenemos que pensar en grande. Por eso es que esta idea de que se empiece construyendo un estadio pequeño, que esto que lo otro, no es una idea realmente viable para un club grande. Los clubes grandes, como ustedes han visto, construyen su estadio con un gran proyecto, pues no empezamos a pensar, ya esa mentalidad es una mentalidad, disculpen, una mentalidad perdedora, es decir, que no vamos a ningún lado. Es decir, ya han visto, yo les pongo un ejemplo así rápido, han visto a veces las construcciones de nuestras casas y lamentablemente nuestras ciudades en la sierra en general, en la mayoría no son tan atractivas. ¿Por qué? Porque el que piensa dice, yo voy a construir mi casa, y respeto mucho eso, voy a construir mi casa y voy a hacer mi primer piso y deja las varillas y todo eso para hacer el segundo. Muchas veces nunca terminan haciendo el segundo piso. Eso es lo que pasa. Eso es una mentalidad lamentablemente mediocre que hay que cambiar. Vean, en cambio, la mentalidad que tienen en otras ciudades, como Cuenca, por ejemplo, que se hacen un proyecto y construyen su casa y la terminan y es una forma de construcción y se termina. Esa mentalidad tenemos que desarrollar, o sea, tenemos que tener una mentalidad de primer mundo. ¿Sí me explico? Es decir, hay que soñar en grande. Respondiendo a la pregunta concretamente, el proyecto del Estadio del Nacional, financiamiento de $70 millones, el Estadio del Nacional costaría aproximadamente $70 millones. Si ustedes me preguntan, ese estadio, a ver, esto lo abro con cifras. El Estadio de la Liga tiene un avalúo de $25 millones. O sea, ustedes ven el Estadio de la Liga, que es un bonito estadio, todo eso, ¿no es cierto? Tiene algunas fallas desde mi óptica, técnicamente tiene una falla de isóptica. Porque ustedes ven que cuando hay que ver un gol o seguir una jugada, todos tienen que pararse y todo el mundo termina a pararse. Es una falla de isóptica y eso lo puedo decir técnicamente, no lo puedo sostener. Algo que no pasa en el Estadio de Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos analizado todo esto, pero el Estadio Nacional costaría $70 millones del proyecto, un estadio moderno de cuarta generación. Ya se puede usted dar cuenta, si el Estadio de la Liga, este dato, tiene un valor de $25 millones, si un estadio cuesta 70, ya se imaginarán la joya que puede ser. Pero es algo completamente posible. ¿Cómo pensamos? Y les voy a dar esto, porque esto no es propiedad mía ni nada de eso. Existe, cuando yo estuve de secretario de la Comisión Pro Estadio, existe un plan masa realizado para la construcción del estadio con opciones constructivas en Tumbaco. Tenemos un lote de terreno que está asignado por el municipio ya hace varios años para desarrollar la Ciudad Deportiva La Victoria, que nunca se hizo, de 22 hectáreas. El Nacional está $4,5 millones para consolidar la compra de esas 22 hectáreas. O sea, para que sea netamente del Nacional, de nadie más, ni de los militares, ni nada. Debemos saber que el predio de Tumbaco no es de los militares, ni de las Fuerzas Armadas, nada, es del Nacional, por si acaso, ¿no? Porque mucha gente se confunde, cree que es como dato. No saben ni dónde están parados, o sea, no saben. Nosotros lo que pensamos de hacer, el estadio en Tumbaco, en la zona que no está en riesgo,
porque tiene el predio de Tumbaco, el Sauce, está afectado por una parte por la influencia de zona de riesgo de el río San Pedro, que potencialmente va a trasladar los lahares del Cotopaxi, pero hay una parte que es habilitada. Ahí es donde se construiría el estadio, es decir, lo más cercano a la avenida. Y nos queda un área para construir un hotel 5 estrellas, un complejo hotelero o un bloque de oficinas ahí. Esta zona debería construirse el Estadio Nacional ahí porque es una zona de alta plusvalía que se vendería prácticamente en planos, ¿se me explico? O se concesionaría en planos. ¿A quienes eso permitiría financiar aproximadamente más del 30% para pagar ese préstamo de $70 millones? La otra parte con la que se financia el estadio es que si consolidamos la compra de esas 22 hectáreas, hacemos de nuevo el complejo deportivo del Nacional allá en el Beaterio, es decir, la ciudad deportiva, pero un complejo para que sirva para las categorías formativas y para también lugar del equipo de primera, ¿no es cierto? Adicionalmente hacemos un country, porque en 22 hectáreas entra un country para socios, para darle ese sentimiento de pertenencia, ese sentido de pertenencia, y para que el socio quiera ser socio, pues, ¿no? Hoy por hoy, el socio de Liga paga por ser socio de Liga, pero tiene un complejo, pues, ¿no? Y un complejo inmenso. El socio del Nacional paga por ser socio del Nacional, pero lo único que tiene que hacer es irle a ver en el estadio. Pero si tuviera un complejo, si tuviera un country, ¿no es cierto?, se genera ese sentido de pertenencia, y eso es lo que queremos hacer. Además, en esa zona nos permite hacer un área comercial. Eso nos permitiría generar recursos para apalancar la compra, es decir, en la construcción del estadio en Tumbaco. Todo eso suma, ojo, ¿no? Y hay inversionistas que quieren desarrollar ese proyecto allá en el Beaterio. Ya entienden ustedes, ahí nosotros podemos llegar a financiar más del 55% del proyecto, del costo del estadio. Además, como contragarantía, evidentemente está el mismo estadio como contragarantía. ¿Y qué es lo otro? El acuerdo y el llegar a un punto de equilibrio para que haya que el Nacional, el club, pueda explotar la taquilla, todo eso, pero la publicidad y otras áreas del estadio y todo eso sean explotadas todavía para que pueda el inversionista recuperar su inversión, si me explico, en un punto de equilibrio, pero el Nacional que tenga el control de las taquillas y todo eso. Entonces, este proyecto y esta corrida y esta proyección que tenemos, la tenemos calculada, por supuesto. O evidentemente ya, para hablar ya en números serios y todo eso, hay que ya sentarse con los financieros, hay que sentarse todo eso y lanzar el proyecto. Eso es lo que nosotros tenemos preparado y nosotros sí podemos decir. Creo que ustedes, con la única agrupación y con el único candidato que puede hablar, y por cierto, tengo documentos de todo esto, no tengo el proyecto, el plano, tengo todo eso. Con el único candidato que pueden hablar seriamente de un proyecto estadio es con quien habla y con mi agrupación. Y esto no es un tema de ser vanidoso ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hemos trabajado muchos años por esto y estamos en capacidad de presentarlo y sustentarlo. Entonces, aquí no se trata de venir a vender humo y simplemente decir vamos a ir construyendo y esto y el otro. No. Hay que tener bases para esto, ¿no? Eso es, amigos, eso es lo que les puedo decir, así que les invito siempre a soñar en grande y a contagiarse de optimismo para desarrollar estos proyectos, este gran proyecto del Nacional, ¿no? Gracias, doctor. Ya para ir terminando, doctor, una pregunta. Yo me obsesiono más con lo que viene del presente, en este caso. En los últimos años se ha visto que el Nacional no ha mantenido una plantilla desde que obviamente entró la doctora Vallecilla. Quisiera saber si usted, viendo el rendimiento de la actual plantilla, y en este caso también incluyamos al cuerpo técnico, ¿cómo ustedes hablarían con ellos para que ellos continuasen o para que en un caso termine, o si el director técnico Almeida continuará o no, si es que ustedes llegasen a la dirigencia? Sí, por ejemplo, la labor que está realizando el profesor Almeida es encomiable, ¿no? Hay que decir que algunos técnicos nacen para ciertos equipos. Creo que el profe Almeida nació para el Nacional, es el que nos ha dado los últimos campeonatos y todo eso. Y está haciendo un buen trabajo y eso está permitiendo disimular inclusive la mala gestión de la señora Vallecilla. Eso es lo que está pasando, ¿no?
Un técnico de tanta prestigio y capacidad le resultó relativamente fácil subirle y devolverle la categoría al club. Esto marca de que efectivamente, si es que en este año se dan las elecciones, o sea, y a media temporada, como es en junio aproximadamente, correspondería evidentemente continuar con el profesor, ¿no? Y tratar de establecer más bien un proyecto de larga data para efectos de que se pueda fortalecer su trabajo, darle el respaldo necesario para ello. Si es que no fuese así, hay necesariamente que establecer un proyecto de larga data, contratar un técnico, un cuerpo técnico y también reorganizar las categorías formativas del Nacional. Ayer nomás, por ejemplo, me encontré con el profe Soler aquí en la República de El Salvador tomando un café y conversamos brevemente de eso, ¿no? Gente que sabe de fútbol, no digo que lo voy a contratar a él, pero a veces se cruza ideas con gente que sabe de fútbol. He tenido la suerte de conversar con técnicos, expertos en esta área, ¿no? Y de hecho en nuestra agrupación, por ejemplo, tenemos técnicos incluso nacionales, como por ejemplo un gran referente del Nacional que ahora está viviendo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que fue algún momento referente inclusive de la selección. Por ejemplo, él tiene un gran proyecto, su hijo incluso se ha graduado de técnico, entonces tiene un gran proyecto, todo eso. Hay que fortalecer y nutrirse de gente que sabe, zapatero a tu zapato, pues, ¿no es cierto? Y entonces en eso tenemos nosotros la visión amplia de reorganizar, sí, las categorías formativas y todo eso, pero sobre la base de ¿qué? De contratar un buen técnico. En este momento no sería recomendable ello, pero si no se puede conseguir no se puede continuar con el profesor Almeida, a quien le guardo mucho respeto y admiración. Evidentemente el proyecto no solamente depende de nombres, depende de una estructura, y esa estructura tiene que ser llenada por los profesionales técnicos en el área deportiva más capaces. Ya les conversaba la anécdota del profesor Insúa, ya ven el éxito que el profesor Insúa tiene en otros equipos, ¿no es cierto? A veces de pronto en el Nacional no puedo continuar, pero por ejemplo, esa fue la muestra de que se puede. Ahí yo me di cuenta de que se puede hacer eso. Cuando todos en el directorio, me acuerdo que en esa comisión de fútbol estaba Luis Lanas, el coronel Luis Lanas, mi buen amigo, estuvo presidiendo esa comisión de fútbol, estuvieron otros dirigentes de Nacional, todos decían, no, Insúa no puede venir, es muy caro, que esto, que lo otro. Yo tomé el toro por los cuernos, cuando decían que no hubo cómo, yo pude hacer que Insúa acepte, yo le llamé y todo eso, y hice toda la gestión. Me di cuenta que con voluntad se puede hacer y podemos conseguir. Creo que podemos conseguir un técnico de gran nivel. Si es que no es el profe Almeida, evidentemente tenemos en carpeta grandes técnicos, pero que estén empatados con una idea, con la idea que estamos plasmando, es decir, el manejo de las categorías formativas, ¿no es cierto?, el fortalecimiento y el reforzamiento del Nacional con jugadores de proyección. Eso es lo que tiene necesariamente que hacerse. Algo de experiencia puede sumarse, pero creo que el Nacional tiene que trabajar necesariamente, volver a ese trabajo de canteras, como el Independiente hoy le ha quitado ese espacio, pero volver a ese trabajo, pero con ética, ¿no? Con un plan de ética en el manejo de nuestras formativas, es decir, que no vengan los palanqueados a nutrir las categorías y todo eso, ¿no? Porque eso le ha hecho mucho daño a nuestro club. Doctor, bueno, una última pregunta y creo que con esto finalizaríamos. Su agrupación estaría de llegar a la presidencia, estaría dispuesto a trabajar con otras dirigencias o con la actual dirigencia que está en este momento. A ver, nosotros tenemos dentro de nuestra concepción tenemos un plan de unidad. O sea, no por llegar acá no vamos a hacer una cacería de brujas ni nada, ¿no? A lo mejor ese es el temor que tienen en la cúpula militar, porque el actual ministro de Defensa fue presidente, fue parte de la dirigencia del general Manjarres, y a lo mejor ese es el miedo que tienen, ¿no? No, esto es fútbol, y aquí lo que tenemos que tratar de llegar es a conseguir consensos, unidad. Para construir un proyecto y lograr un proyecto tan grande como construir un estadio, necesitamos unidad, y esa es nuestra visión. Nosotros hemos pensado incluso hacer un consejo de presidentes, independientemente de quiénes sean, un consejo de presidentes, porque la experiencia, ¿no es cierto?, las buenas intenciones que los presidentes puedan haber tenido y toda la cuestión, más allá de sus errores y todo eso,
Por ejemplo, conformar un consejo de presidentes, de expresidentes del club, es totalmente positivo. ¿Para efectos de qué? De nutrirse, de fortalecer el proyecto estadio. Qué mejor, imagínense, que todos los expresidentes apoyen el proyecto estadio. Qué bueno que sería eso, ¿no? Lograr este consenso. Qué bueno que sería que todos los miembros de agrupaciones o todo eso, que tienen agrupaciones, que hacer, ¿no es cierto?, un consenso para todo eso. Nosotros estamos prestos a tratar de conseguir una lista de unidad, si es que fuera el caso. Evidentemente sobre la base de realidades, sobre la base de que tenemos que ir con un proyecto serio. Nosotros hemos visto algunas candidaturas apresuradas, ya sabemos qué pasa, porque a lo mejor les conocemos y todo eso, ya sabemos que cuando alguna vez se realizó algún proyecto acá empresarial y todo eso, se ofrecieron muchos auspiciantes y no trajeron uno, cero, Polito, cero. No trajeron uno, si me explico, y eso no está bien, y eso es lo que tratan de hacer con el Nacional, y eso no nos gusta, no nos gusta, y ante eso hay que combatir, y hay que decir las cosas como son. Entonces lo que queremos, nosotros no queremos aventureros acá, sino queremos sumar. Quienes estén en esa línea, nosotros estamos dispuestos a aquello, con un proyecto serio, y todos los que se quieran sumar. Y luego, si es que llegamos a la directiva, lo primero que vamos a hacer es convocar a esa reunión de expresidentes del Nacional, exdirectivos del Nacional, para, en consenso, que empujen el barco, ¿no? Que no haya oposición a construir el estadio, si me explico. Porque ya se dirá, este mismo rato, vemos algunos hinchas destemplados y toda esa cuestión, se lanzan a insultar sin saber cómo, el por qué y todo eso, simplemente porque a lo mejor le caíste mal o cualquier cosa, ¿no? Hay que superar esas barreras mentales, esas taras mentales que tenemos entre nosotros. Hay que pensar en grande, ¿no es cierto? Hay que pensar y sumar. Y yo, por ejemplo, reconozco, si es que aquí se presenta un candidato que tenga un proyecto serio y me dice, vea, vamos a construir el estadio, esto, el otro, perfecto, nos alineamos a esto, vea, mi apoyo, tenga mi apoyo. Pero lamentablemente este rato en el tablero político del Nacional, si se puede decir eso, ninguno de los que se ha presentado tiene propuestas serias. Ni la señora Vallecilla para la reelección, ni alguna otra persona que veo que están lanzando nombres y toda la cuestión, porque además los conocemos. Ya la señora Vallecilla ya lo conocemos, y a los otros candidatos ya los conocemos de fuente directa. Sí, creo que alguno de ellos fue hasta mi director de campaña de la última campaña, y ya sé qué es lo que pasa, ya sé que no hay nada, ni auspicios, ni plata, ni nada. Entonces, en ese sentido, esto va a ser otra vez engañar a la hinchada y todo eso. Creo que debemos portarnos serios este rato. A ver, vamos, al pan, vino. Washington Andrade, la gente roja, si decidimos participar en las elecciones, aquí tenemos un proyecto. Esto es, señores, ¿no es cierto? Pero no lo otro, ¿no? De esperanzas, de esto, de que me meto en un curso, de que yo sí ofrezco esto, de que yo voy a copiar al Independiente, de que yo voy a hacer esto. Por favor, hay que ser serios en esta parte de aquí. Primero hay que demostrar que empresarialmente uno ha podido, o en su actividad uno ha podido hacer algo, y no es tratar de vender humo y engañar a la hinchada del Nacional y a los socios, porque otra vez vamos a seguir en estas condiciones. Yo me pregunto, si es que hay una crisis en el Nacional para pagar los sueldos, pero si no alcanzan a pagarse para ellos mismos sus propios sueldos, porque yo conozco, repito eso, imagínense lo que significa entrar y no poner un centavo y tratar de empezar desde el rato a tratar de buscar un descenso seguro, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que ser serios en esta parte de acá. Entonces, yo les invito a eso. Nosotros vamos a hacer una propuesta seria, les vamos a participar a ustedes y vamos a participar nuestra decisión. Si es que efectivamente hay los cambios, si es que ajustamos. Mañana, por ejemplo, yo tengo una reunión en el Ministerio de Defensa, no para hablar del tema del Nacional, pero eventualmente siempre que converso con miembros de la cúpula, siempre me tocan ese tema, ¿no? Yo trato de abstraerme, pero voy a tocar ese tema también y voy a tomar mi decisión en función de eso, para efectos de que también la hinchada sepa. Vamos a tener un proyecto serio, lo vamos a presentar. Y ahí vamos a poner otra vez 4 años más de lo mismo, 4 años más de esta mediocridad, 4 años más
o eventualmente 4 años más de aventureros y toda la cuestión, ¿no es cierto? Que de gente que lo que busca en el Nacional es trabajo, ¿no es cierto? Ir a buscar, ocupar los puestos y toda la cuestión, o de un proyecto serio que vaya encaminado a construir nuestro estadio. Esa es la decisión que tiene que tomar el socio del Nacional. Claro que sí, doctor. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta entrevista, la verdad agradecerle a usted su gentil apoyo, también acá haber aceptado esta pequeña conversación con nosotros hinchas también, como lo mencionamos acá ya. Nosotros somos una página del hincha para el hincha, hemos despejado algunas dudas que ha tenido la afición criolla. Por otra parte, doctor, también ya como le mencionas, para ya ir cerrando un poquito esto, ¿cuándo se daría a conocer, se oficializaría ya la candidatura de Gente Roja? ¿Cuándo ya conoceríamos tal vez quién sería el presidente, quién sería el vicepresidente? ¿Cuándo tal vez ustedes tienen ya planeado hacer esto? Esa como pregunta, doctor. Muy buena pregunta, que hay que ser responsables. El estatuto determina que la asamblea de posición en el año de elecciones es en diciembre. El estatuto y el reglamento no han cambiado. Si me explico. Extraordinariamente porque yo fui uno de los promotores e impulsores y conseguí que el general Manjarres renuncie por la denuncia que le presenté en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya recordarán eso, de ahí se aprovechó la señora Vallecilla, hubieron elecciones extraordinarias en junio y eso fue una situación extraordinaria. Por lo tanto, ¿no es cierto? Las elecciones deberían ser, a mi criterio, de acuerdo al estatuto, para empatar con el estatuto, deberían ser a finales de octubre o en el mes de noviembre para que se pueda cumplir con el estatuto. Si las elecciones, en cambio, se anticipan y son en junio, tendríamos nosotros un desfase con el estatuto. Por eso yo lo que digo es que tendría que hacerse una consulta y eventualmente voy a animarme a hacer una consulta al Ministerio del Deporte para que nos diga cuándo tienen que darse las elecciones. Y eso tendrá que cumplirse. Si es que es en junio, nos allanamos a junio. Si es que es en octubre, como debería ser, además también por otra razón, para que en este momento una directiva no coja a mitad de temporada, ¿no es cierto?, y sufra lo bueno o lo malo que haya hecho la señora Vallecilla. La señora Vallecilla tiene que dar su informe al final de esta temporada, responder por sus 4 años de gestión y darle la oportunidad de que presente su informe. Entonces yo creería que debería darse las elecciones a final de temporada. Creería yo. Pero si eventualmente se adelanta, entonces, para responder su pregunta, porque nosotros no nos vamos a apresurar en la parte de eso, queremos ser muy responsables con esto, estamos en la actualización del plan de trabajo y todo eso, y ver si hay cambios en la cúpula militar, ustedes saben cuál es la situación que atraviesa el país, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero nosotros anunciaremos cuando se convoque a la asamblea para conformar la comisión de elecciones. O sea, aquí no se trata de que nadie puede nombrar a dedo la comisión de elecciones, tiene que convocar a una asamblea y ahí nombrar a una comisión de elecciones. Entonces, una vez que se dé ese paso formal y se convoque a elecciones y se convoque y se llame a elecciones por la comisión de elecciones, ahí nosotros presentaremos. Pues, antes es solo figuratismo, ¿no? Antes es solamente lanzarse un disparo al aire y toda la cuestión. Entonces nosotros no nos vamos a lanzar. Creo que actuamos con la suficiente seriedad como para este rato estar empezando a competir o a estar disputando los espacios que evidentemente deben hacerse ya en un proceso electoral cuando sea oficialmente convocado. Así que vamos a esperar que eso ocurra. No hay que vender humo, no hay que decir soy candidato, precandidato, si todavía ni siquiera se convoca elecciones. Entonces vamos a esperar cuando ya se convoque oficialmente elecciones. Ahí nosotros presentaremos nuestra candidatura. Claro que sí, doctor Washington Andrade. Bueno, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento y pues ya para ir despidiendo esto, doctor, pues un mensaje a toda la afición criolla que el día de hoy escuchó sus propuestas, pues aún pendiente, ¿no?, de oficializar su candidatura o la de su agrupación en este caso, pues algún mensaje que tenga pues para la afición criolla y pues para terminar también, ¿cuál sería su pronóstico para el día domingo, que ya está confirmada la fecha? Jugamos a las 14:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa contra Liga de Quito. Qué bueno, ese es un clásico del fútbol de Quito, ¿no es cierto?, que hay que fomentarlo. Ojalá, invitación a toda la hinchada, porque independientemente de la directiva que esté, la hinchada tiene que apoyar al club, porque esa es la única posibilidad que tiene Nacional de recibir ingresos. Ya llegará el momento de hacer cuentas. Se trata de apoyar al Nacional. Además queremos ver ese estadio que sea rojo. Y claro, ya el mensaje general, el mensaje que yo siempre doy: si somos hinchas del Nacional es porque creemos en lo ecuatoriano.
pero esto quiere decir también que tenemos que proyectarnos así, como creemos en otros deportistas, cuando ellos se empoderan, ¿no es cierto? Como por un Richard Carapaz, como otros deportistas que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en cosas grandes. Y eso es lo que les invito a todos los hinchas del Nacional a pensar en grande, en dejar de estar fijándonos ya en estas minucias, en esto, sino lo que tenemos es, les invito a empoderarnos como hinchas del Nacional, a exigir que nuestros dirigentes piensen en grande, que cumplan con sus obligaciones, ¿no es cierto? Y apoyar proyectos grandes. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya tenemos que dejarnos de estas rencillas, tenemos que pensar en unidad, en darnos la mano, como hinchas para sacar a nuestro club adelante. Y por supuesto, ¿no? Mi mensaje final es fuera Vallecilla, han sido 4 años desperdiciados, y que no comamos cuentos, que básicamente nos decidamos por un proyecto serio, sustentado, y que le pueda devolver al Nacional, le pueda dar sustentabilidad, y que le pueda devolver al Nacional a los años de gloria, ¿no? Así que les agradezco mucho a ustedes la gran iniciativa, siempre es un gusto para mí, a los tiempos que vuelvo a conversar del Nacional, en realidad más he estado orientado a otros temas, pero siempre va a ser un gusto conversar. Esto a mí me relaja, más allá de que he tenido un día bastante agotador, pero va a ser un gusto siempre conversar con la gente de mi equipo, y conversar sobre todo de mi equipo y contribuir en algo, al menos en la discusión, a ayudar a subir el nivel de la discusión, de lo que tenemos que pensar para el Nacional. Así que muchas gracias a ustedes y a toda la hinchada, mi saludo, mi afecto siempre, ¿no? Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, con toda la afición criolla, la verdad, recomendarles, ¿no? Estamos atentos ya a lo que se vendrá, esto en octubre más o menos, me parece que ya se vienen elecciones, o se citará más bien, como había mencionado la doctora Lucía Vallecilla, lo que por temas de Copa Libertadores se encontraba con muchas ocupaciones, y pues que por eso no había citado anteriormente. Teníamos conocimiento que en enero se iba a hacer la primera asamblea, bueno, el llamado para la asamblea ordinaria en este caso, pero no sucedió eso, así que ella dijo que quería cumplir sus metas, que va a estar hasta en octubre más bien, que sería pues ya esto oficializado. Y bueno, muchachos, esta ha sido la entrevista con el doctor Washington Andrade. Pues como menciona ya, estaríamos pendientes a cuando se oficialice la candidatura de tanto de gente roja, ¿no? Y por otra parte también comentarle a toda la afición criolla que vamos a estar sorteando una entrada y una camiseta del Club Deportivo Nacional este día, el día de mañana, así que mucha atención. Vamos a estar sorteando ya, gracias a nuestros auspiciantes, Control Den y en este caso Montemidas. Así que atentos a la página. Por otra parte, también ya está confirmada la participación del Nacional este día domingo. Lo que aún cabe, o lo que aún tenemos duda, es si el partido será televisado. Todavía hay ciertos inconvenientes, compañeros, les comento, así que eso todavía está en veremos, pero por lo demás ya estamos el día domingo en el estadio. La Nación va a estar ahí, vamos a estar compartiendo con la hinchada, vamos también a estar por ahí transmitiendo un poco del partido, formato radio, eso sí, para que la gente también pueda estar al tanto, ¿no? Bueno, y compañeros, ustedes cómo vieron esta entrevista, cómo notaron la seguridad, más bien, ¿no? Siempre el doctor Andrade nos dio más bien nos dio indicaciones de todo lo que él piensa hacer, ¿no? Ustedes cómo lo ven en su punto de vista, tanto como hinchas en este caso, compañeros. Will, te escuchamos. Pues sí, muy interesante lo que nos habló el doctor Andrade. Muy importante puntualizar todo lo que esto abarca para las próximas elecciones, desde el punto de vista de lo que sería también un estadio, un proyecto que ya desde hace mucho tiempo se ha venido manejando, en palabra nada más, en palabra que en acción. Se ve que el doctor está muy comprometido con el proyecto, que ya que si llega a la dirigencia se puede activar, sí. Se volvería ahora sí a retomar, creo yo, esta situación de lo que sería el estadio. Correcto. Muy
O sea, muy interesante todo lo que nos dijo el doctor a Proyecto Futuro. Entonces, tocará esperar nada más que termine este periodo que todavía está encabezando la doctora Vallecilla. Claro que sí. Y tú, querido Jonathan, ¿cómo notaste más bien lo que acabamos de conversar, esta reunión que hemos tenido? Esto llamémosla como reunión más que una entrevista, ¿no? Porque acá nosotros estamos dando espacio a la hinchada para que se entere de todo lo que pasa, de los candidatos que están, pues, para tener la presidencia del Club Deportivo Nacional. Jonah, ¿tú cómo notaste? ¿Cuál es tu punto de vista en lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, noté mucha seguridad en las palabras del doctor, la promesa que el compromiso que se ve que tiene con el club es grande, tiene, si se puede decirlo así, propuestas interesantes también. Tendríamos que esperar al momento en el que se den las elecciones a ver cuál es su candidato, o si es él mismo, ver que no quede solo en palabras, también que se haga hechos, ¿no? Mi perspectiva es que tiene propuestas fuertes y concretas. Veamos cómo las plantea en el momento de las elecciones. Esto sí. Yo creo que compañeros también, perdón, claro. Algo que planteaba también el doctor era esto de los estatutos. La reunión la reunión ordinaria en enero no se ha cumplido. Se me olvidaba preguntarle al doctor sobre eso, qué pensaba sobre esta situación. Dicho sea de paso, la próxima que hubiese sido donde se mostraba lo que la doctora tenía que revelarse por su trabajo, va a ser extraordinaria si es que se vienen, que yo lo veo que no va a ser así. Hemos entendido la asamblea que se dará en octubre, me parece que ya es una asamblea extraordinaria, donde ya pues se podría dar a conocer primeramente quiénes conformarían las diferentes entidades que controlen pues esta asamblea. Ya sería una asamblea extraordinaria, se tiene entendido, la verdad, y pues también ya nos darían a conocer las listas oficiales que estarán por la candidatura también de la presidencia, Will. Eso es lo que nosotros pudimos investigar también, y pues también escuchamos en declaraciones de la doctora Lucía Vallecilla cómo estaba programada esta asamblea que se dará, pues como mencionamos, ya en octubre, que es cuando ella dijo que ya estaría un poco más libre en cuanto a responsabilidad de todo el campeonato que se ha venido dando. Entonces, compañeros, creo que ya así a los hinchas también que nos han estado solicitando, pues esto ha sido un pequeño también conversatorio con una de las agrupaciones. El día martes vamos a tener la presencia acá también del ingeniero Marco Pasos y su agrupación R64. También nos estará dando a conocer sus propuestas. Estaremos pues conversando un poco más de lo que viene viviendo, la verdad, en este caso el ingeniero Marco Pasos, con todo lo que ya se viene, ¿no?, a la presidencia del Club Deportivo Nacional. Y bueno, muchachos, amigos, compañeros, hinchas del Club Deportivo Nacional, muchas gracias por estar acá en la transmisión. Les agradecemos de todo corazón. Mi querido Will, despídete del público que ha venido el día de hoy acá a estar con nosotros, y pues tu mensaje también y tu pronóstico para el día domingo. 4:30, Club Deportivo Nacional versus Liga de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. El clásico capitalino se vive una vez más aquí en la capital. Will, ¿estás ahí? Ahí se te escucha mejor. Listo, sí, el internet ha estado medio loco por el programa de hoy. Sí, pues sí, muchachos, fue una excelente entrevista, muy interesante lo que acotó Andrade, el doctor Andrade, perdón. Entonces, para el partido que se viene, un partido todavía no le veo todavía como que muy complicado. Esperemos que Nacional nos dé la sorpresa. Yo pienso que le estamos
Pues sí, mi querido Will, y también, claro que sí, mi querido Will, también demos el paso a Jonah, también que estuvo el día de hoy. César lastimosamente tuvo que salir, tuvo una urgencia, pero ya lo tendremos el día de martes también. Así que mi querido César, despídete de tu público y pues también déjanos tu pronóstico, ¿no?, del clásico capitalino. Bueno, darle las gracias a la hinchada por el programa, por estar pendientes del programa. Acudan al estadio, vayan al estadio, que el estadio se pinte de rojo. Sabemos que Nacional está en un buen momento, sabemos que va también a traer un buen resultado. Una entrevista muy buena, y agradecer a toda la afición que nos da su apoyo. Muchas gracias. Compañeros, amigos, de antemano también agradecer a toda la afición criolla que ha estado pues atenta al programa del día de hoy. Cualquier otra pregunta o sugerencia, escríbanos a la página, personalmente te responderemos. Así que si tienes más preguntas, escríbenos sin compromiso, sin vergüenza, como ya lo dicen. Bueno, pues un programa, la verdad, muy entretenido, un programa que nos ha servido de mucho, la verdad, que hemos seguido conociendo, y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como @Nación Popular Sur, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Tenemos algunas redes, mucho contenido por brindarles a ustedes. Se vienen nuevos personajes acá también, nuevo material para la nación. Por otra parte, si quieres formar parte de este espectacular espacio en el cual nosotros estamos dando a todos los hinchas del Club Deportivo Nacional, pues te invitamos a que nos escribas, pues serás bienvenido, ¿no? Aquí lo único que buscamos pues es gente que de veras ame al club y que quiera hacer algo bonito por ellos. Entonces, de mi parte, Dios mediante, nos vemos en el próximo programa del día martes con entrevista a otra agrupación, R64, con Marco Pasos. Y pues si quieres revivir esta entrevista, quieres escuchar nuevamente lo que habló el doctor Washington Andrade de la agrupación Gente Roja, te invito a que nos sigas en el canal de YouTube, donde va a estar posteada esta entrevista. Así que muchas gracias, amigos, mi nombre es Andrew, a las órdenes con el Club Deportivo del Nacional. Buenas noches. Y claro que sí, agradecerles a todos ustedes, hinchas del único vitricampeón ecuatoriano, por darse cita a este programa, esta entrevista que tuvimos con el doctor Washington Andrade. Y pues agradecerles a nuestros queridos auspiciantes también. Agradecerle a Montemidas. Pensando en ti, subió el precio de las joyas a las nubes. Ven y visítanos en nuestra agencia. En nuestras agencias estamos en el norte, sur y en Sangolquí. También tenemos agencia en Santo Domingo. Y pues también acá agradecerle a Control Dent, clínica de especialidades odontológicas.